Qué sad, acabo de grabar un clip que me quedó great y no lo estaba grabando. Así que el verbo que utilicé al principio no tenía ningún sentido. Como todo lo que hago. Angela Carter fue una escritora y periodista inglesa considerada una de las más importantes e influyentes del siglo XX en la literatura anglosajona. Yo, si soy honesta, no sé cómo llegué a ella. Quiero creer que una profesora mía de la universidad la mencionó, pero no sé quién, ni cuándo o dónde. El punto es que yo ya tenía background de ese nombre. Y específicamente iba buscando un libro suyo llamado La Cámara Sangrienta, el cual me llamó la atención porque lo describían como feminista, gore, gótico y con alto contenido en temas sexuales. Para mi suerte, a finales del año pasado hubo una feria de libro bastante pequeña de libros usados, los cuales me encanta comprar, en donde estaba esta joyita ilustrada, que era La Cámara Sangrienta de Angela Carter, con estas cosas bellísimas. La compré, fue un ofertón y yo estuve muy feliz hasta que llegó el momento de leerla, porque hasta la fecha no estoy muy segura de si me gustó o no. Me la vendieron como feminista y yo no encontraba mucho feminismo porque las cuestiones de poder siempre es una mujer que lo obtiene a partir de un hombre, ya sea que se lo roba o es el hombre el que le da poder sobre él. So it was kind of weird. Después los temas sexosos que ella manejaba no son mi track y no es como pusieran especialmente incómoda de que yo me presionara o algo así. Simplemente era como, ok, o sea, no me obsesionan en la misma medida que a la autora, pero pues yo era consciente de que su calidad literaria y narrativa era muy buena. Entonces yo quería que me gustara, yo insistía en que tenía que gustarme. Así que de repente en el catálogo de la biblioteca de mi universidad me topé con que tenían sus cuentos completos. Una edición muy bonita, con notas, que por la portada parecía ilustrada, spoiler, it isn't. Así que fui, lo pedí, lo saqué de la biblioteca antes de que empezara la cuarentena. Y es gracioso porque pues han ido aplazando las fechas de entrega y yo seguía teniendo ese libro y no lo había terminado. Hasta que por fin lo hice. Y por fin cambié mi opinión sobre Angela Carter y por fin puedo decir que me gusta. Me encanta, es más. Por eso me gustaría empezar hablando de los tracks de Angela Carter y mis sentimientos encontrados sobre ellos. Y es que a mí me gustan los temas que planteaba Borges, que decía de que solo hay ciertos temas en la literatura y todo se hace a partir de ello. A mí me gustan los temas que plantea la otredad, los laberintos, etc. Y Angela Carter maneja otros temas con los cuales yo no soy tan afín, a mí no me obsesionan. No es que no me interesen, pero es como, ok, fine. Así que me tuve que ir acostumbrando a ellos. A ella le interesan las perversiones sexuales, el incesto, que pues entra en parte de ellas, ¿no? El tabú, la soledad en Japón, literal. Y todas estas cosas que a mí era como, pues, ok, o sea, no conectaba especialmente con ellas, así que no conectaba especialmente con los textos que los trataban. Hasta que llegué al final, que en realidad dentro de este compilado es como su obra más entrada en años, con más experiencia. Y se nota para mí, porque me gustan mucho más sus textos finales, a pesar de que su obra temprana es buenísima. Pero de eso ya vamos a hablar. Puesto que es un trabajo muy grande, quisiera, antes de entrar a los textos en sí, hablar del trabajo del traductor. Yo amo a este traductor. Porque si de algo está lleno el trabajo de Angela Carter son de referencias. Muchas de la cultura anglosajona que yo no tengo, como canciones infantiles o así, que el traductor se pone a decirte, este nombre hace referencia a tal cosa. Este fragmento que en realidad no tiene tanta relevancia en el cuento,
Es parte de una canción infantil. It Was Beautiful. Y me parece que así es más disfrutable de lo que hubiera sido si yo hubiera tenido una experiencia cruda con los textos traducidos. Pero en general, todos los textos de Angela Carter tienen intertextualidades, referencias, guiños, que los hacen mucho más disfrutables si los tienes. Yo soy fiel creyente de que el texto se debe defender y encontrar en sí mismo, entonces no soy del tipo de me voy a leer todo el libro al que hace referencia y entonces regreso a su cuento. Por ejemplo, hay un cuento llamado Venus Negra que narra la historia de una musa de Baudelaire. Yo, sinceramente, no he leído a Baudelaire. Shame on me. Pero así está la cosa y tal vez por eso no disfruté tanto el cuento. Este compilado incluye 42 textos, sin contar el apéndice que son un epílogo y sus primeras publicaciones. Así que es inabarcable querer hablar de todas, pero les voy a hablar de mis favoritas. El hombre que amaba con trabajo, una señora muy señoreada y su hijo en casa. De su obra temprana, es decir, sus primeros cuentos inéditos. Y yo quisiera escribir como esta señora, o sea, me encantaron esos dos. Luego de Fuegos Artificiales, que se publicó originalmente en 1964, realmente no, creo que es el libro que menos me gustó. Del único cuento que puedo hablar y rescatar fue Amo, que en general tampoco me gustó porque de nuevo se reflejan esos tracks con lo que yo no conecto, pero el final es muy bueno. Es de un hombre horrible que le gusta ser violento y le gusta la violencia y así es su naturaleza. Entonces se va así de que al Amazonas, si mal no recuerdo, y se va internando haciendo pues lo que siempre ha querido hacer, que es casar, y se compra a una chavita que lo llama amo, le dice que lo llame amo, esa es la única palabra que conoce prácticamente, y es cómo evoluciona su relación, por así decirlo. De La Cámara Sangrienta, la verdad es que no me acuerdo muy bien. Lo leí antes, bastante antes, y no me acuerdo. Pero puedo rescatar El Hombre Lobo eh, o La Compañía de los Lobos. Uno de lobos, menos el de Lobo Alicia, que eso fue un poco disappointing. Que a mí me llamó la atención específicamente que tuviera como sus versiones con sus tracks de Alicia y ninguna de las versiones de Alicia suyas o de los textos inspirados en Alicia en el País de las Maravillas me gustó, o sea, me dieron igual. De Venus Negra en 1985, Nuestra Señora de la Masacre was really, really good. Va sobre una especie de lucha particular, por eso lo digo, entre indios americanos y pues los que se declaran después americanos como dueños de las tierras, porque sí. Y tiene un mensaje político muy interesante y muy bueno, aparte de que incluso una crítica a la religión después. Y también puedo destacar El hijo de la cocina, que en realidad no sé muy bien por qué me gustó, es un cuento muy raro, solo por eso me gustó, pero aparte de una premisa muy interesante y es que un hijo, el narrador, fue concebido en una cocina, nació en la cocina y se crió todo el tiempo ahí, es como un super chef, pero su mamá es un personaje muy interesante y el momento de no me importa lo que me hagas, no vas a arruinar mi soufflé. De Fantasmas Americanos y Maravillas del Viejo Mundo, publicado originalmente en 1993. Lástima que sea puta de John Ford es probablemente mi segundo título favorito de toda la antología. Es una mezcla muy extraña, al menos para mí que no estoy acostumbrada a leer guión, entre un guión teatral del siglo XV, me parece, eh, un guión de cine del siglo XX, porque en el título hace alusión a dos John Fords diferentes, uno que fue escritor de teatro del siglo XV y otro cineasta del siglo XX, y pues narración. Es la historia de dos hermanos que cometen incesto, se hace un drama, pero lo interesante es cómo se va intercalando estas nociones en las que te describen el plano y sobre todo a mí que a veces me cuesta mucho trabajo hacer imágenes. Esto fue un ejercicio maravilloso porque es como
va al cielo y luego regresa a la cara del padre. Fue súper interesante. Aparte, los fragmentos que son de teatro del siglo XV tienen vocabulario de ese estilo, están escritos en verso. Yo no me había dado cuenta hasta que de repente vi como, oh, al principio les ponen nombres antiguos a los del teatro y les pone como nombres más modernos, que son los que en realidad usan la narración porque ella se ubica en ese mismo tiempo. Súper interesante. De ahí, con el siguiente título, podemos decir que tal vez este fue mi libro favorito de toda la antología. Y es Cenicienta o El fantasma de la madre. 3 versiones de un cuento. It was beautiful. O sea, si yo tenía dudas sobre lo feminista de Angela Carter por los issues que ya mencioné al principio, esto me cayó la boca. O sea, sobre todo el primer texto. Es con lo, si me tuviera que quedar con un texto de todo el libro, sería ese, la primera versión de La Cenicienta. Es una especie de análisis incluso feminista de La Cenicienta, en donde aborda incluso finales alternativos, en donde las mujeres se unen y se van y echan al padre de la casa, en el que Cenicienta se empodera, no sé. Fue todo muy interesante, muy divertido ver que lo planteaba, pero al mismo tiempo es como, no, pero no es lo que estoy haciendo. Estoy haciendo un análisis, no me voy a ir por otro lado a inventar finales alternativos de la Cenicienta, ¿no? Pero, o sea, es mi favorito de todos. Si hay uno que vayan a ir a buscar en internet después de esto, si me van a hacer caso, La Cenicienta o El fantasma de la madre, 3 versiones de un cuento. Porque aparte las otras dos también están muy bien. Por último, en este libro quisiera mencionar Impresiones, la Magdalena Graceman. Es prácticamente una éfrasis, una muy buena y muy interesante éfrasis, en donde pues se recurre a este cuadro, el cual no me acuerdo bien el nombre, pero yo lo busqué hasta después de terminar el texto y fue muy interesante porque yo no lograba hacerme una idea completa hasta que lo vi y dije, tiene todo el sentido del mundo. No sé cómo sería la experiencia lectora al revés, pero es muy bueno. Aparte también se nota que tiene un contexto bíblico, el cual yo no comparto. I'm sorry. Debería leer la Biblia. Y no sé, fue súper interesante sus reflexiones sobre esta figura religiosa que es Magdalena. Por eso digo que conforme más va avanzando en su carrera literaria, más me va gustando. O tal vez es porque simplemente yo ya me acostumbré a ella y a sus temas y sus tracks. Y ya pues los tomo por como línea base, que ya no me va a importar. Y a partir de ahí puedo disfrutar su literatura. Por último, también se agregan cuentos no antologados, los cuales se nos menciona que El Pabellón Nevado está publicado originalmente en este libro. De los 3, no sabré muy bien qué decir. Los 3 me mantuvieron atrapada, así como que los empecé y ya no podía dejarlos hasta saber qué pasaba al final. Lo cual en mi bloqueo lector constante en el que vivo está muy bien, es un gran logro, al menos para mí. En el primero, La Casa Escarlata, se ven muchos sus tracks de la sexualidad, lo gore, las perversiones humanas. Pero el final, uff, es such a good final. En general, todo el tiempo también habla mucho de la memoria de la narradora, y eso fue lo que me llamó mucho la atención. El juego con los recuerdos y, ¿sabes qué? No me importan los recuerdos al final. Lo que me importa es el simbolismo detrás de lo que mi cerebro hizo, que era un recuerdo. Después, El Pabellón Nevado es como un cuento tradicional de suspenso, en el cual hay un plot twist, el cual yo me veía venir, pero es que yo soy muy ansiosa. Yo era así como de, hijo, no te vayas a meter a la casa abandonada que está ahí. Va, se mete, le pasan cosas. Porque se pierde en una nevada el protagonista. Y al mismo tiempo te cuenta su background, de que es básicamente un sugar baby. Por último, La Cocedora de Retales. Los 3 me gustaron más o menos por igual, pero este fue muy interesante cómo logra, a partir de lo cotidiano, presentarte a varios personajes con mentalidades muy interesantes, te da una clase de cómo aplicar tejena, todo en uno. Como conclusión,
Me gusta Angela Garder, of course. Recomiendo sus textos. Sí, especialmente Fantasmas Americanos y Maravillas del Viejo Mundo, que fue mi absoluto favorito. Aparte de los cuentos antologados que se incluyen aquí, espero que no haya más. Me gusta creer que ya leí todos sus cuentos y ya solo me faltan sus novelas, porque el prologuista habla muy bien de ellas, dice que son como sus obras maestras y that's it.